La construcción social de la realidad es obra teórica de 1966, escrita por los sociólogos Peter Berger, Austria, y Thomas Luhmann, Alemania. En la construcción social de la realidad, Berger y Luhmann presentan un recorrido por la historia de las instituciones y su papel dentro de la sociedad, desde la teoría del conocimiento. Su intención es situar el modo en que los seres humanos consiguen objetivizar cierto grado de conocimiento, el cual, mediante su asentamiento en la rutina del día a día, llegan a configurar universos simbólicos que operan de forma significativa en lo que se ha denominado como sentido común. Realidad, cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia volición. Conocimiento, como certidumbre de que los fenómenos son reales y de que poseen características específicas. La realidad se construye socialmente, y la sociología del conocimiento debe analizar los procesos por los cuales esto se produce. El interés del sociólogo en materia de realidad y conocimiento se justifica así inicialmente por el hecho de su relatividad social. Lo que es real para un monje del Tíbet puede no ser real para un hombre de negocios norteamericano. Para definir la realidad, Berger y Luhmann empiezan hablando de los fundamentos de los conocimientos en la vida cotidiana, donde el conocimiento de los individuos se pone en interacción con las objetivaciones y experiencias constantes, propias y de los otros. Es el lugar en el que se pone en práctica el conocimiento obtenido de las experiencias previas, a través del lenguaje, y en el cual se desenvuelven los sujetos. Es un vaivén histórico de los modos de actuar de los individuos, que se ve modificado con el tiempo y a su vez cristalizados a partir de su rutina. La interacción social es un elemento importante que se debe desarrollar cara a cara con otros individuos, que se manifiestan frente a mí creando intercambio social. Es el momento donde se puede hacer la tipificación del otro, permitiendo clasificar o pensar algo de los demás. Los autores entran en el proceso de construcción de la sociedad como realidad objetiva, del cual destacan dos momentos básicos. Institucionalización. La realidad es institucionalizada a través de los roles que se forman en cada contexto de los individuos y donde todos tienen conocimiento de cada uno. Para desempeñar roles, hay normas que son accesibles a todos los miembros de una sociedad, o como mínimo, a los que desempeñan dichos roles. Legitimación. La legitimación hace que esta institucionalización sea argumentada y aceptada, además de tener sentido, es decir, poseer coherencia en sí misma y además tener sentido subjetivo. Para esto, la legitimación alcanza 4 niveles. Preteórico. Es la suma total de lo que todos sabemos sobre el mundo social, como por ejemplo, explicarle el parentesco a un niño. Teórico, donde se usan formas rudimentarias para argumentar las normas, como refranes y creencias populares. Explícitas. Tradiciones. Universos simbólicos. Son los que organizan coherentemente la posición que ocupa cada uno en el conjunto social, roles a desempeñar, su propia identidad y las relaciones de la vida cotidiana. Algunos de los más importantes son la mitología, la teología, la filosofía y la ciencia. A continuación, vamos a explicar una serie de efectos experimentos sociales que acontecieron en las décadas de los 60 y 70 y que explican lo que postula la teoría de la construcción social de la realidad. Experimento de Milgram. El experimento de Milgram constituyó una serie de experimentos de psicología social llevada a cabo por Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale. El fin de la prueba era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad
aun cuando éstas pudieran entrar en conflicto con su conciencia personal. El método del experimento se basaba en una simulación en la que el participante voluntario adoptaba el rol de profesor que debía castigar con descargas eléctricas al participante infiltrado que desempeñaba el rol de alumno, en caso de emitir respuestas erróneas ante las preguntas formuladas. El 65% de los sujetos que participaron como profesores administraron voltajes significativamente altos a los alumnos. Este experimento se relaciona con la teoría de la construcción social en el sentido de que el contexto social, así como los roles que desarrollan las personas intervinientes en este, condicionan el comportamiento humano, creando de este modo una realidad determinada. Experimento de la cárcel de Stanford. El experimento de la cárcel de Stanford es un conocido estudio psicológico acerca de la influencia de un ambiente extremo, la vida en prisión, en las conductas desarrolladas por el hombre, dependiente de los roles sociales que desarrollaban, cautivo y guardia. Fue llevado a cabo en 1971 por un equipo de investigadores liderado por Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford. Se reclutaron voluntarios que desempeñarían los roles de guardias y prisioneros en una prisión ficticia. Sin embargo, el experimento se les fue pronto de las manos y se canceló en la primera semana, porque tanto guardias como prisioneros interiorizaron sus roles y construyeron una realidad de la que no eran capaces de salir. El efecto Pigmalión, en psicología y pedagogía, es uno de los sucesos que describe la creencia que tiene una persona de poder influir en el rendimiento de otra. El efecto Pigmalión supone, por tanto, algo importante de conocer y estudiar para los profesionales del ámbito educativo, laboral, social y familiar. El efecto Pigmalión se puede identificar de las siguientes maneras: suceso por el que una persona consigue lo que se proponía previamente a causa de la creencia de que puede conseguirlo. Las expectativas y previsiones de los profesores sobre la forma en que de alguna manera se conducirían sus alumnos determinan precisamente las conductas que los profesores esperaban. Una autoprofecía cumplida es una expectativa que incita a las personas a actuar en formas que hacen que la expectativa se vuelva cierta. En el ámbito educativo, Rosendahl y Jacobson estudian el efecto Pigmalión desde la perspectiva de la teoría de la profecía autorrealizada. Esta teoría la entendemos como uno de los factores que influyen en la motivación de los alumnos en el aula. Los profesores formulan expectativas acerca del comportamiento en clase de diferentes alumnos y los van a tratar de forma distinta de acuerdo con dichas expectativas. Es posible que a los alumnos que ellos consideran más capacitados les den más y mayores estímulos, más tiempo para sus respuestas, etc. Estos alumnos, al ser tratados de un modo distinto, responden de manera diferente, confirmando así las expectativas de los profesores y proporcionando las respuestas acertadas con más frecuencia. Si esto se hace de una forma continuada a lo largo de varios meses, conseguirán mejores resultados escolares y mejores calificaciones en los exámenes. En el ámbito laboral, si un empleado recibe la continua aceptación de su jefe, es muy posible que aquel exhiba un alto desempeño en sus funciones y por tanto su rendimiento sea más alto, a la vez que efectivo. Si por el contrario sus capacidades son siempre cuestionadas por parte del superior, la actitud indiferente y de desmotivación por parte del subordinado irán aumentando, lo que incuestionablemente conllevará a una disminución de la cantidad y calidad de su trabajo. En el mundo de la empresa, el efecto Pigmalión viene a significar que todo jefe tiene una imagen formada de sus colaboradores y les trata según ella. Pero lo más importante es que esa imagen es percibida por el colaborador, aunque el jefe no se la comunique, de tal modo que cuando es positiva todo va bien, pero cuando es negativa ocurre todo lo contrario. Finalmente, en el ámbito social, en todos los grupos sociales, la tradición cultural asigna normas de comportamiento a las que se espera que se adapten sus miembros. Generalmente implícitas, estas normas imponen códigos de conducta que no son fáciles de rehuir. Lo que empieza como una imitación por parte de los hijos de lo que hacen sus padres se convierte en su propio modo de ser. Las personas adquieren un rol a partir de los demás y acaban creyendo lo propio. Se puede decir entonces que somos lo que los demás esperan que seamos. Después de lo que hemos visto, ¿creéis que una empresa puede cambiar nuestra realidad social? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del lugar de trabajo, con la incorporación de la mujer,
se desarrolló la economía y hizo que la sociedad tuviera cada vez más consumismo, pero también cayó la natalidad. Actualmente también diferentes zonas del mundo crean diferentes realidades en el trabajo. Por ejemplo, en la China el concepto de cuantas más horas trabajas, mejor eres, está muy extendida y eso hace que incluso haya muertes por exceso de trabajo. En cambio, si miramos otras empresas donde quieren acaparar el talento, lo que hacen es dar unos servicios al trabajador como espacios de juego, espacios de inspiración, comida gratuita, pueden trabajar con su perro, que hacen que sea una realidad distinta a las otras. El lenguaje nos ayuda a formar la sociedad. Como podéis ver en la imagen, hay un dedo pulgar para arriba y todos sabemos que significa que todo va bien. ¿Pero en todas partes significa que todo va bien? No, en Irán sería un signo ofensivo. Se cree que su origen es de la antigua Roma. Hoy en día tenemos esta mano dibujada de azul con el dedo pulgar para arriba en nuestras redes sociales y todos sabemos que significa me gusta. ¿Pero simplemente es me gusta? No. Significa un reconocimiento, significa un nuevo posicionamiento para una empresa, etc. La empresa que os vamos a presentar también ha creado un nuevo vocabulario que hace unos años era impensable, como youtuber, como tweet, como hater, etc. Entonces, a la pregunta de si una empresa puede cambiar la sociedad, ¿qué diríais? Como podéis ver, puede cambiar el sector de la salud, puede cambiar nuestra forma de vida, puede cambiar muchas cosas. ¿Qué es Alphabet? Alphabet fue creada para englobar a todas las compañías que conformaban a Google. Alphabet es principalmente una colección de compañías, la más grande de las cuales, por supuesto, es Google. El resto de compañías van bastante más lejos de los principales productos de Internet contenidos en Alphabet. ¿Qué queremos decir con mucho más allá? Buenos ejemplos son los esfuerzos de Salud, Life Science y Calico. Google, la empresa principal, pasa a ser una división de Alphabet. Incluye el buscador, mapas, aplicaciones, YouTube, Android. La publicidad genera el 90% de sus beneficios. Google Fiber, infraestructuras, incluye proyectos de conexión por fibra y un operador de telefonía. Calico, investiga la biología del envejecimiento para aumentar la esperanza de vida. Google Capital. Realizan inversiones en compañías en etapas iniciales, ventures y avanzadas, capital. Google X. Experimentos a largo plazo, como el coche sin conductor, las Google Glass, drones de reparto o globos aerostáticos para dar cobertura de Internet. Nest. Electrodomésticos y gadgets para el hogar conectados a Internet. La nueva misión de Alphabet podría definirse como la de solucionar importantes problemas para la humanidad con la mejor tecnología que el hombre pueda construir. Bueno, me imagino que ya habréis adivinado que el teatrillo inicial no era más que eso, un teatrillo. Era una escenificación con una trama social en la que tratamos de influir en vuestro estado de opinión y de esta forma contribuir para que cada uno de vosotros pueda crear su propia realidad de lo ocurrido. La realidad social no es más que el conjunto de realidades que cada uno de nosotros ha creado en su propia mente y mediante la interacción social y el lenguaje entre las personas da como resultado la construcción de la realidad social. No hay una única realidad, la realidad es múltiple. En este momento hay tantas realidades como personas estamos en esta clase. La realidad no es una foto finish, sino un ente en movimiento, diverso, plural y cambiante. Recordad, no hay una única realidad, la realidad la construimos entre todos.